Bienvenidos a todos a este análisis sobre el montaje de noticias y reportajes. Hoy exploraremos cómo la evolución de esta técnica ha moldeado la forma en que consumimos información. Comencemos desde los inicios hasta la complejidad actual. El montaje de noticias y reportajes es una técnica que se utiliza para unir imágenes y sonidos para crear una narración o un mensaje. Tiene sus orígenes en el cine mudo, donde los directores utilizaban el montaje para crear una sensación de movimiento y dinamismo en sus películas. Inicios. En el cine mudo, el montaje se utilizaba de forma simple y repetitiva. Los directores utilizaban cortes rápidos para crear una sensación de dinamismo y acción. Por ejemplo, el director ruso Sergei Eisenstein utilizó el montaje en su película El acorazado Potemkin en 1925 para crear una escena de tensión y emoción. Propaganda. Durante la Segunda Guerra Mundial, el montaje se utilizó para crear documentales de propaganda. Los cineastas utilizaban esta técnica para crear una imagen heroica de sus países y para demonizar a sus enemigos. Por ejemplo, el director estadounidense Frank Capra utilizó el montaje de una serie de documentales Why We Fight 1942-1945 para promover la participación de Estados Unidos en la guerra. Actualidad. En la actualidad, el montaje de noticias y reportajes es una técnica imprescindible para la comunicación audiovisual. Se utiliza en los informativos, los programas de actualidad, los documentales y las series de televisión. Los montadores de noticias y reportajes utilizan una amplia gama de técnicas para crear un montaje efectivo. Pueden utilizar el montaje para describir acontecimientos o situaciones, contar una historia o apoyar una tesis o un punto de vista. Los montadores deben ser conscientes del impacto que el montaje puede tener en la forma que percibimos la información. Por ello, deben tomar decisiones que sean lo más objetivas posible. El montaje de noticias y reportajes tiene raíces profundas, que se remontan a los primeros noticieros cinematográficos. La necesidad de contar historias de manera efectiva ha llevado a la constante evolución de esta técnica, desde la impresión hasta el cine y finalmente la era digital. Importancia del montaje. La importancia del montaje radica en su capacidad para dar forma a la narrativa informativa. En un mundo inundado de información, el montaje nos guía a través de los eventos, seleccionando, organizando y presentando material de manera que impacte y sea comprensible para la audiencia. El montaje es una técnica fundamental en el periodismo audiovisual, ya que permite contar una historia de forma clara, concisa y atractiva. En el caso de las noticias y reportajes, el montaje es esencial para transmitir la información de manera objetiva y veraz, pero también para captar la atención del espectador y mantener su interés. El montaje de noticias y reportajes tiene como objetivo principal contar una historia de forma clara y concisa. Para ello, el montador debe seleccionar las imágenes y los sonidos más relevantes y organizarlos de forma que sigan un orden lógico y coherente. También debe tener en cuenta el ritmo de la narración, para que sea ágil y fluida. El montaje también puede utilizarse para transmitir emociones y sensaciones. Por ejemplo, el uso de imágenes con el tono determinado o la combinación de imágenes y sonidos de forma armoniosa puede crear un ambiente de tensión, suspense, emoción o humor. En el caso de los reportajes, el montaje también puede utilizarse para profundizar en un tema o para contar una historia desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, un reportaje sobre un conflicto puede mostrar imágenes de las víctimas, de los responsables del conflicto y de los observadores internacionales. En resumen, el montaje es una herramienta esencial para el periodismo audiovisual. Permite contar historias de forma clara, concisa y atractiva, y también puede utilizarse para transmitir emociones y sensaciones. A continuación, se presentan algunos ejemplos de la importancia del montaje en noticias y reportajes. Un reportaje sobre un desastre natural puede utilizar el montaje para mostrar la magnitud de la catástrofe, las consecuencias para las personas afectadas y los esfuerzos de las autoridades para ayudarlas. Una noticia sobre una investigación policial puede utilizar el montaje para mostrar las pruebas recopiladas por los investigadores, las declaraciones de los testigos y las imágenes de los sospechosos.
Un reportaje sobre un tema social puede utilizar el montaje para mostrar diferentes perspectivas sobre el problema, desde las personas afectadas hasta las autoridades responsables. El montaje es una técnica compleja que requiere de conocimientos y habilidades específicas. Los montadores de noticias y reportajes deben ser capaces de seleccionar las imágenes y los sonidos adecuados y organizarlos de forma que cuenten la historia de forma eficaz. Ritmo y temporalidad. El ritmo y la temporalidad son elementos clave. Observa cómo el uso estratégico del tiempo afecta nuestra percepción de los eventos. Un ritmo rápido puede transmitir urgencia, mientras que uno más lento puede enfatizar la reflexión. El montaje es una de las fases más importantes del proceso de producción en un programa audiovisual, ya que es el momento en el que se da forma y se construye el relato. En el caso de las noticias y los reportajes, el montaje tiene unas características específicas que lo diferencian de otros tipos de montajes audiovisuales. Claridad. El montaje de noticias y reportajes debe ser claro y conciso, ya que su objetivo es informar al espectador de forma rápida y eficaz. Para ello, es importante que el montador utilice imágenes y sonidos que sean relevantes para la noticia o el reportaje, y que los conecte de forma lógica y fluida. Objetividad. El montaje de noticias y reportajes debe ser objetivo, es decir, no debe transmitir opiniones y valoraciones personales del montador. Para ello, es importante que el montador se limite a mostrar los hechos tal y como ocurrieron, sin manipularlos o distorsionarlos. Efectividad. El montaje de noticias y reportajes debe ser efectivo, es decir, debe conseguir que el espectador comprenda la noticia o reportaje y se interese por él. Para ello, el montador puede utilizar una variedad de recursos como la música, los efectos de sonido o los gráficos. Estos aspectos son los más importantes a tener en cuenta en el montaje. El ritmo. El ritmo del montaje es fundamental para mantener la atención del espectador. El montador debe saber utilizar la variedad de planos y movimientos de cámara para crear un ritmo dinámico y atractivo. La continuidad. La continuidad es importante para que el espectador no se pierda en el relato. El montador debe asegurarse de que las imágenes y los sonidos se conecten de forma fluida y natural. La narración. El montaje también puede utilizarse para contar una historia. El montador puede utilizar imágenes y sonidos para crear una atmósfera y ambiente que ayuden a transmitir el mensaje de la noticia o reportaje. En conclusión, el montaje de noticias y reportajes es una tarea compleja que requiere de conocimientos técnicos y de una gran capacidad de análisis y síntesis. El montador debe ser capaz de seleccionar las imágenes y los sonidos más adecuados para contar la noticia o reportaje de forma clara, objetiva y efectiva. Los editores seleccionan cuidadosamente cada elemento, desde imágenes hasta entrevistas, para contar una historia coherente. La organización eficaz del contenido asegura que la audiencia reciba la información de manera clara y efectiva. La narrativa visual es el arte de contar historias a través de imágenes y sonidos. Notarás cómo la combinación de elementos visuales y aditivos crea una experiencia más impactante y memorable. La fluidez y la coherencia mantienen la atención del espectador. Las transiciones suaves y la lógica de la secuencia de eventos son fundamentales para una representación efectiva. Pero no podemos pasar por alto la ética. La responsabilidad de los editores es monumental. ¿Cómo afecta la edición a la percepción pública? ¿O cuál es el límite entre informar o manipular? En resumen, el montaje de noticias y reportajes es una herramienta poderosa que moldea nuestra comprensión del mundo. Recordemos siempre su influencia y trabajemos hacia un consumo de noticias más consciente y ético. Y hasta aquí nuestro análisis del tipo de montaje de reportajes y de noticias.